Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre obesidad en niños, niñas y adolescentes. Es un tema bien importante del que el país viene hablando desde hace varias décadas, pero que en el marco de la pandemia por la COVID-19 pues se ha exacerbado y pues que llama a la atención tanto a padres, madres como a personas educadoras y otros por la necesidad de abarcar el tema a tiempo y promover entre nuestros niños, niñas y adolescentes pues hábitos de vida saludables que garanticen pues que se conviertan también en adultos sanos. Para hablar en esta oportunidad sobre este tema nos acompaña Emanuel Herrera González, quien es coordinador del proyecto Red Centroamericana de Investigación Aplicada en Niñez y Adolescencia en Movimiento Humano y Salud, de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida de la Universidad Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Muchas gracias, Maribel, por la invitación y para nosotros desde Ciencavi, de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano, es un placer siempre poder estar con ustedes acá y compartir un poquito la experiencia que hemos tenido en este tema. Sí, como decía yo al inicio, en varias oportunidades hemos abordado este tema, el tema de la obesidad en Costa Rica, independientemente de la edad, ya venía siendo, ¿verdad?, producto de alerta durante mucho Sí. tiempo. Las personas en Costa Rica estábamos aumentando de peso más de lo debido, pero sí hubo una llamada de atención, ¿verdad?, de unos años para acá sobre el tema de la niñez y la adolescencia, porque son las edades en las que usted se supone pues que no debería tener este tipo de problemas, pues nunca en la vida, pero todos sabemos que conforme avanzan los años es más difícil mantener el peso ideal. Pero con el agravante, ¿verdad?, de que al empezar con estas condiciones desde más temprana edad, pues también se traduce en que aparezcan enfermedades relacionadas, ¿verdad?, con estilos de vida poco saludables a edades más tempranas también. Sí, correcto. Es importante tal vez hacer un poquito de referencia que esto desde los años 2000 se empezó a tomar con mayor fuerza y se empezaron los diferentes organismos y gobiernos empezaron a realizar acciones para empezar a ver qué se podía realizar con el sedentarismo, que es como por lo que nace el sobrepeso y la obesidad, y después el sobrepeso y la obesidad. Ya para nosotros como experiencia, como universidad y como la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano, por ahí del año 2012 empezamos a hacer las primeras investigaciones más a profundidad con respecto a este tema y empezamos a descubrir diferentes aspectos. Lo primero era poder obtener un diagnóstico más claro y preciso de cómo estaba la situación. En este caso de nosotros estar en la provincia de Heredia, pues esa era la población con la que estuvimos trabajando, pero después de ya obtener ese diagnóstico y saber cómo estaba la situación, la gran pregunta es ¿qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Que ese es el principal dificultad o problemas que podemos encontrar en esta situación que es multifactorial. ¿Qué significa multifactorial? Que son un montón de factores los que pueden estar dando este sobrepeso y la obesidad y el sedentarismo. Quizás si solo fuera una causa, sería más sencillo, pero no es solo una causa, son muchos factores y hay que empezar y buscar las diferentes formas para poder intervenir cada factor para tener un mejores o mayores resultados y empezar a revertir esta situación que es bastante compleja, difícil y que ahora con la pandemia del COVID-19, porque la obesidad y el sobrepeso también es una pandemia, pero la que tenemos ahorita, el COVID-19, que es la que más nos está causando dificultades en estos momentos, viene a agravar muchísimo más esta situación. Y yo sé que las personas oyentes, las familias y los padres y madres lo van a entender de esa manera porque ellos están el día a día con sus niños, con sus adolescentes y saben lo que es las etapas de ansiedad que puede tener un niño o el poco movimiento que están teniendo los adolescentes y los niños y esto definitivamente viene a agravar todo lo que tiene que ver con sedentarismo, sobrepeso y obesidad. Quizás para continuar con un poquito la historia, por ahí desde el año 2017 hacemos una investigación y nos damos cuenta de que el sobrepeso y la obesidad está cerca del 30% en una región de Heredia. Pero posteriormente sale el censo escolar, que es realizado por el Ministerio de Educación y por el Ministerio de Salud en el año 2016, que es la mayor
cantidad de información que podemos tener, porque eso cubrió a nivel nacional, es lo más verdadero que tenemos, y nos habla de que el promedio está en un 34% de niños con sobrepeso y obesidad. El cantón de nuestro Y país el que más... adolescente anda Y parecido el también, adolescente ¿verdad? anda Por el similar. Sí, 30%. eso era un trabajo que continuaba después de haberse hecho el censo escolar, pero bueno, por dadas las situaciones no se ha terminado. Pero el adolescente también viene siguiendo esas mismas características o esa misma línea de moverse poco, y tiene que ver también con la alimentación y tiene que ver con estilos de vida poco saludables. Entonces, posteriormente a esto, el cantón que más sobrepeso y obesidad presentó llegaba hasta un 40%. Entonces, de cada 10 niños, 4 tenían problemas de sobrepeso y obesidad, que eso es mucho. Eso es alarmante. Cuando nos vamos a revisar los números a nivel centroamericano, por ejemplo, a nivel centroamericano los datos son muy similares. Son similares en los porcentajes que se tienen. Entonces, esto nos llega a constatar de que esta temática es una dificultad, es un problema. El asunto es cómo hacemos para revertirlo, y creo que eso es lo que ahora nos tiene más ocupados y ocupadas, no solo a nosotros como Universidad Nacional, la universidad necesaria que nos debemos a la sociedad, pero también el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la OMS, tienen diferentes líneas de trabajo para intentar revertir esto. Sin embargo, es una situación difícil, porque no depende solo de una persona o no solo de un organismo, sino depende de que nos comprometamos como sociedad. ¿Cuál es la diferencia entre sobrepeso y obesidad? Bueno, a nivel de niñez, el sobrepeso y la obesidad están marcados por una mayor cantidad de la masa magra, de la grasa, ¿sí? Entonces, en la niñez se trabaja con percentiles, a diferencia de cuando una persona es adulta, que se calcula el índice de masa corporal, no se toma en cuenta la edad. A nivel de niñez se toma en cuenta la edad para poder tomar percentiles. Entonces, un niño que tiene percentiles para arriba del 85, cuando se aplica la fórmula, estaría ya empezando a tener problemas con el sobrepeso y la obesidad como tal. Pero esto lo manejan muy bien con las curvas de la nutrición y con algunas calculadoras, inclusive a nivel de internet hay calculadoras. Uno como padre, si quiere, puede poner calculadora para calcular el índice de masa de los niños, y va a aparecer ahí, uno mete los datos y también le puede dar la información como tal. Usted decía al inicio que la obesidad es multifactorial. ¿Cuáles son los principales factores que influyen en que la gente pierda el control de su peso? Ujú. Eh, Hay dos aspectos muy importantes, y que ahí van a segregarse otros. Por supuesto que la alimentación es un factor puntual e importante que se debe tomar en cuenta, y lo otro son los niveles de actividad física o un estilo de vida físicamente activo, donde involucre el movimiento humano como tal. Pero además de estos factores, tenemos que la literatura nos dice que un niño, para que sea físicamente activo, tiene que tener buenas destrezas motoras básicas. Ujú. Destrezas motoras básicas, ¿qué es? Correr, saltar, brincar, lanzar, atrapar. ¿Por qué? Porque un niño que no tiene estas destrezas, le va a costar más jugar, le va a costar más moverse, le va a costar más involucrarse en el espacio donde se encuentra. Entonces, lo primero es entender eso, que un niño, para que sea físicamente activo, no solo en la adolescencia, sino el resto de su vida, porque eso es lo que dice la literatura, un niño que tiene buenas destrezas motoras básicas tiene más probabilidades a ser una adulta físicamente activo. Entonces, esto es Ujú. como un seguro de vida, es como cuando uno le enseña a nadar a un niño, ¿verdad? Uno sabe que si va a caer a la piscina, va a tener más posibilidades de no ahogarse. Pero en este caso, si el niño tiene buenas destrezas motoras y es correr, saltar, brincar, va a tener más posibilidades de ser una persona físicamente activa. Lo otro es los apoyos sociales que puede tener un niño o que tienen los niños. El ser humano aprendemos observando, aprendemos por imitación. Entonces, nosotros no le podemos pedir a un niño o intentar que se mueva si papá, si mamá, si su círculo cercano no se mueve.
necesita moverse. Entonces el niño ocupa ver también cómo sus personas cercanas, papá, mamá, abuelo, abuela, tíos o tías, se pongan las tenis, se pongan su ropa deportiva, y no significa ir a un gimnasio, ni significa ir a jugar fútbol o a jugar baloncesto, es hacer actividad física. Entonces, este otro aspecto, este apoyo social, es otro factor importantísimo para intentar tener niños o niñas físicamente activos. A la par de estos apoyos sociales, las instituciones educativas, llámese escuela, llámese colegio, juegan un papel fundamental para que los niños, las niñas y los adolescentes puedan moverse. Los espacios escolares deberían de estar delimitados para que todos y todas se puedan mover, pero a veces las escuelas no limitan los espacios o los centros educativos no limitan los espacios, y a veces solo lo utilizan los mismos niños. Quizás los más grandes y los más pequeños no lo van usando, o las Ujú. mujeres o las niñas o los adolescentes no lo usan. Entonces, al haber poco espacio para moverse, hay menos posibilidades de realizarlo. Y ahí es donde se empieza a dar una cultura pues sedentaria. Entonces, si yo no tengo buenas destrezas para moverme en el espacio y ser exitoso para moverme, si en mi centro educativo o el lugar donde yo estoy no hay un espacio para moverme, eso va a hacer, y tampoco veo que en mi círculo cercano esté el ejemplo de hacer actividad física, entonces esos son factores que van sumando para que tengamos personas que se muevan cada vez más. Y si la alimentación no es la más adecuada, pues esto es otro factor que sigue sumando en este proceso. Existen otros factores que tienen que ver ya más a nivel político, y hablo de político a nivel de política de Estado y también a nivel de política de centros educativos, e inclusive la misma comunidad. ¿Cuántas comunidades tenemos si tenemos una cancha pero está cerrada? Sí. Porque es más importante que esté en buen estado que se esté usando, por ejemplo. Sí, y ahora con el tema de la pandemia todavía peor porque todo está cerrado. De hecho, ustedes, ¿verdad? Desde la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida, pues han venido trabajando este tema, han investigado mucho antes de la pandemia y durante la Ujú. pandemia. Al respecto conversamos con Jaime García, quien es académico investigador de la Universidad Pedagógica Nacional de Honduras, quien también investiga en conjunto con el proyecto que coordina Emanuel la obesidad infantil y la autoestima de los niños y niñas en las escuelas públicas, tanto de su país como de Costa Rica. La idea fue muy buena, liderada, ¿verdad?, por un grupo de profesionales de la Universidad Nacional, y decidimos hacer este proyecto, contactarnos, luego que cada quien se regresara a su país, y así lo hicimos. Estuvimos en contacto y conseguimos, bueno, ellos consiguieron un patrocinio con ILSI Mesoamérica, quien estuvo de acuerdo en la propuesta de hacer una investigación a nivel centroamericano con los niños de escuelas públicas, donde las universidades públicas de Centroamérica fueran las que lideraran esta investigación, fundamentada en estas tres variables que le acabo de comentar, que son el sobrepeso, la obesidad, los niveles de sedentarismo, niveles de actividad física en estos niños, y la autoestima. Y comentamos entre todos los colegas problemas que tenemos en común en estos países centroamericanos, que en algunos países pues son eh, más intensos que en otros, ¿verdad? Y hablamos de temas, por ejemplo, de la delincuencia, del tema de la pobreza extrema, del problema que tienen los niños con su alimentación, con la falta de actividad física, con los problemas que hay en las escuelas por falta de políticas, por ejemplo, a nivel de educación física de los niños, las políticas públicas, por ejemplo, en los espacios recreativos, en las zonas cercanas a sus casas, y bueno, muchas cosas que creímos que eran problemas comunes. Este tema de la obesidad infantil y en adolescentes, ya lo veníamos conversando como país desde hace varios años, Sí, ¿verdad? Porque veníamos viendo como esa escalada, sí. no solo en niños, niñas y adolescentes, sino también en la población en general, ¿verdad? Donde también el índice de sobrepeso y obesidad pues es alarmante.
Sin embargo, pues estas investigaciones que ustedes han venido realizando sí les han permitido hacer como esa comparación de antes de la pandemia, durante la pandemia. Tal vez, Emanuel, si nos cuenta un poco al respecto de ese trabajo. Sí, para nosotros ha sido muy interesante el haber tenido esta oportunidad porque estábamos realizando un trabajo de investigación antes de la pandemia con padres desde un punto de vista más cualitativo, que se estuvo trabajando sobre la percepción de los papás de la importancia de la actividad física para ellos y para sus hijos y cómo promoverlo a nivel de familia. Y posteriormente entra la pandemia, entonces después tuvimos que volver a revisar y volvimos a poder entrevistar nuevamente en la pandemia y entonces encontramos unos resultados que nos parecen muy importantes y que es de lo cotidiano que tenemos el costarricense y nuestra idiosincrasia. Antes de la pandemia, cuando hablamos con los papás, en este caso, ellos siempre hacían o mencionaban que ellos habían sido físicamente activos desde pequeños. O Sí. sea, que ellos desde pequeños, ellos tenían expresiones, era buenísimo para jugar fútbol o para jugar bola, yo siempre pasaba en el barrio, entonces lo que les conversaba antes del nivel de las destrezas estaba presente, pero además había algo muy importante que logramos determinar, que era el disfrute de moverse en espacios naturales, en la cancha, en la plaza, en la calle. Entonces, ellos tenían buenas destrezas. Entonces, ellos decían o mencionaban que la actividad física, ellos estaban conscientes de la importancia de la actividad física para ellos, para sus hijos y para la familia. Otro de los aspectos que se mencionaban o que ellos mencionaron era que en su historia de vida ellos no habían tenido apoyo de sus familias. Ellos mencionaban, por ejemplo, a veces mi papá o mi mamá me llevaba y me dejaba en la cancha, ahí, para que entrene, o en la piscina, para que nadara, pero nunca se involucraron, ese círculo cercano, papá, mamá, tíos, abuelos, nunca se involucraron a jugar, que esto es, según la teoría de la literatura, esto es fundamental. Entonces habían personas como los entrenadores o las personas que participaban que tomaban un rol de esta participación. Inclusive ellos mencionaban que los referentes para ellos en actividad física eran futbolistas, jugadores de la NBA, que ellos se veían reflejados ahí, cuando sería más beneficioso si se vieran reflejados en papá, en mamá, en mi hermano, en mi abuelo, en mi tío o mi primo, alguien cercano, más cercano que realizara actividad física. También ellos, antes de que sucediera todo lo que está pasando con el COVID-19, ellos buscaban espacios. Ellos dicen, nosotros estamos conscientes de que la importancia de la actividad física y buscamos espacios para ir con los niños a jugar. Llámese parque, llámese una playa, llámese una cancha, ellos los llevaban. Sin embargo, tampoco se observaba ese involucramiento de ellos. Era un apoyo como yo te llevo y vas a jugar. Yo soy papá y me ha pasado también. Muchas veces antes de la pandemia llegaba con mi hija a un lugar y que el ambiente y que ella jugara y yo me involucraba poco. Ese era el rol que yo estaba asumiendo, cuando mi rol debería yo interactuar con mi niña jugando en el espacio. ¿Qué pasa? Viene la pandemia, empiezan los espacios de confinamiento, papá y mamá están en casa trabajando, los niños haciendo escuela en la casa o están en la casa porque no tuviesen clases. ¿Qué logramos detectar? Evidentemente eran los mismos padres, seguían pensando que la actividad física era muy importante, seguían pensando de que tenían muy buenas destrezas motoras, pero ya no tenían tanto conocimiento para poder hacer actividades dentro del hogar que les permitiera a los niños moverse. O sea, que el llevarlos al parque y cuidarlos y tenerlos ahí era la única estrategia y herramienta que tenemos a veces como papás. En el momento en que ya no podemos usar ese espacio, yo como papá, en este caso con las personas que hicimos la investigación, ya no tengo más herramientas. O sea, yo ya no puedo generar actividades para jugar que le permitan al niño ser físicamente activo, equilibrar y tener una mejor salud mental y todos los procesos que a nivel fisiológico el movimiento me da para ser una persona con un estilo de vida físicamente activo y equilibrado. Entonces, de forma muy resumida, de los principales hallazgos que tenemos es que nos falta un mayor conocimiento sobre cómo
podemos involucrar a la familia en diferentes entornos para movernos. En algunos espacios se habla de alfabetización física, ¿verdad? Ajá. Cuando hablamos de alfabetización siempre hacemos, uy, no saber leer y escribir, ¿verdad? Creo que va por ahí nuestra primera impresión. Bueno, no sabemos, muchos de nosotros en la sociedad no sabemos cómo movernos, ni cómo buscar los espacios, ni cómo buscar las estrategias para propiciar espacios que nos podamos pues mover. Papá, mamá, cada uno en la familia tiene un diferente rol con respecto a eso y los tipos de apoyos. Lo que dice la literatura es que la mamá o la figura materna es la que más incide en que una persona o un niño sea físicamente activo o no. Con solo que vea que se está poniendo las tenis, que salió a caminar, que salió a andar en bicicleta o que salió a barrer el patio o que se dio una caminada corta, eso ya está enviando un mensaje que es fundamental para los niños y para las niñas. Entonces, esto es a nosotros nos pareció muy interesante porque no teníamos o no sabíamos esto. Pensábamos que una persona que era un papá que sabía que la actividad física era importante, tenía más estrategias y herramientas para poder propiciar la actividad física en sus niños y nos dimos cuenta que en este grupo de personas no era así. Y a esto se suman dos factores adicionales. Uno, de que estamos confinados en espacios mucho más pequeños, ¿verdad? Correcto. Porque usted es que es muy joven, Emanuel, pero yo vivía en la calle de 7 a 6 y la mayoría de las y los televidentes probablemente recuerdan esas épocas, Sí. ¿verdad? En casas que probablemente eran más grandes, o tenían terrenos un poco más grandes para moverse, pero ahora vivimos en espacios más pequeños y además de eso, por el tema de la pandemia, estamos confinados a esos espacios, entonces eso debe estar teniendo un impacto muy importante. Es un impacto muy fuerte, porque antes nos movíamos, yo cogí una colita de ese espacio De los callejeros. de vivir en la calle, vivir en el potrero, y lo hacíamos de una manera natural. No había nadie que nos dijera hay que brincar, hay que saltar. Explorábamos, experimentábamos, nos caíamos, nos levantamos, pero la próxima vez ya podíamos pasar eso sin ningún problema y cada vez lo hacíamos mejor. Pero ahora no tenemos esas posibilidades y nuestro ritmo de vida ha cambiado. Pero entonces ahí hace más grave el problema y nos lleva a que tenemos que buscar más y mejores soluciones para poder enfrentar esta situación tan grave que estamos teniendo. De las recomendaciones generales para propiciar que las familias sean más físicamente activas y este tema, se habla de que cuando papá y mamá, los dos, practican actividad física o se mueven, o cuando hay un ambiente familiar donde todo el mundo se mueve, hay más posibilidades de que un niño sea físicamente activo. Cuando papá, mamá o los que son los que dirigen la casa tienen una buena organización del tiempo, se le llama autoeficacia a la hora de llevar el tiempo, o sea, que tengo conciencia que, bueno, de tal hora a tal hora se va a ir a trabajar, pero de 5 a 6 estamos libres y de 5 a 5 y 45 podemos movernos. Esas también son cualidades que necesitamos. Necesitamos organizar, así como se organiza el tiempo para nuestros hijos para que estudien, ¿sí? Hace que a nosotros, bueno, yo lo viví, que mi papá siempre, hay que organizar el tiempo para estudiar, ahora hay que organizar el tiempo, pero para hacer actividad física, porque si no, llega el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, los problemas cardiovasculares, y la pandemia del COVID nos desnudó en el sentido de que, lamentablemente, lo llamo así, que las personas que tenían más factores de riesgo eran las más propensas o las que tenían mayor peligro. Las personas que no tienen factores de riesgo en esta situación que tenemos tienen más posibilidades. Entonces esto yo creo que nos hace reflexionar aún más sobre la necesidad de movernos. ¿Persiste esa idea de que niños y niñas y adolescentes con sobrepeso o obesidad no es tan malo? O sea, que cuando crezcan lo van a superar. Vamos a ver, esto es muy personal de la experiencia que yo tengo como académico y como profesional. No podemos etiquetar y decir a un niño, porque está el otro factor, soy persona, es la parte emocional. A veces se hace bullying con esto y esto no puede ser. Si tenemos una condición que es de sobrepeso y obesidad, pero el niño o el adolescente se está moviendo, podríamos pensar, ahí vamos, poco a poco.
Pero lo ideal es que podamos pensar que esta persona, si se mueve, si no tiene bullying, va a ser una persona más feliz. Y las personas cuando somos felices vamos a tener mejores resultados y muchos de estos aspectos como la ansiedad, una baja autoestima, la inseguridad se van a ver enfocados y van a ser diferentes. Y todo eso nos va a ayudar a ser mejores personas. Y en esto definitivamente la atención de la familia y de la escuela es fundamental. Y más en estas edades, tanto los niños necesitan seguridad física y emocional, física que cuando salen a correr o a caminar no les vaya a pasar algo, emocional que mi papá sé que está ahí para darme fortaleza y el adolescente también lo necesita muchísimo por la etapa en que se encuentra. Sí, habrá que prestarle más atención a eso. Muchas gracias, Manuel Herrera, por acompañarnos en este primer bloque. Vamos a continuar hablando sobre el tema de obesidad en la infancia y la adolescencia. Al regresar de la pausa, quédese con una mirada que ya regresamos. Continúe usted con una mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de obesidad y sobrepeso en niñas, niños y adolescentes. Un tema del que se viene hablando en el país desde hace tiempito, ¿verdad? Por los índices de aumento de peso en la población en general y también en niñas, niños y adolescentes, pero también que se ha venido a agravar con el tema de la pandemia, y para eso nos acompaña en este segundo bloque Gretel Villalobos Víquez, quien representa el proyecto Red Centroamericana de Investigación Aplicada en Niñez y Adolescencia en Movimiento Humano y Salud, de la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida de la Universidad Nacional. Gracias, Gretel, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer estar acá y exponerles un poquito de las investigaciones que hemos realizado con este proyecto de la Red MOI que pertenece a la CIENCAVI. Veíamos en el bloque anterior con su compañero Manuel Herrera cómo es una situación de mucho cuidado, ¿verdad? Del que ya en el país pues se venía hablando, pero con el tema de pandemia nos vino a desnudar, ¿verdad? De cómo tal vez antes teníamos la oportunidad de hacer diferentes actividades y ver cómo manejábamos este tema, ¿verdad? A lo interno o a lo externo del hogar, pero con el tema de la pandemia y pues el confinamiento, ¿verdad? Nos vino como a limitar un poco, a cerrarnos el seco y también a desnudarnos en nuestros hogares de los hábitos que teníamos en torno a ejercicio, calidad de vida y alimentación. Pues sí, a nivel centroamericano tenemos esta investigación, la cual nos arrojó datos muy importantes y quisimos prepandemia empezar a hacer intervenciones enfocadas en estas problemáticas de sobrepeso y obesidad, baja autoestima y sedentarismo, cada país enfocado en la problemática de su país, porque si bien Costa Rica se enfoca más en la problemática de sobrepeso y obesidad, en otros países como Honduras tenemos problemáticas de baja autoestima, que es lo que predomina. Entonces, la idea era empezar intervenciones de escuelas en movimiento, atendiendo estas variables en cada país. Iniciamos intervenciones, no obstante, la pandemia vino a limitarnos, debido a que, si bien el proyecto se llama Escuelas en Movimiento, era porque la intervención se realizaba directamente en el centro educativo, porque es el espacio en el que los niños pasan la mayor cantidad de tiempo y donde comparten con sus compañeros. Pero la pandemia vino a cerrarnos muchos lugares, incluidos los centros educativos, por lo cual tuvimos 15 días para implementar y buscar nuevas estrategias de cómo atender a los niños desde los hogares, porque ya no eran escuelas en los centros educativos, sino escuelas en casas. Entonces, sabemos la necesidad, si ya tenemos problemas de sedentarismo, sobrepeso y obesidad, ahora los niños en casa con limitaciones, sin poder salir, pues probablemente todo esto se ha agravado en todo este tiempo, porque ya tenemos bastante tiempo de estar en casa. Implementamos una primera estrategia que se llamó Familias en Movimiento. Entonces, ¿por qué Familias en Movimiento? Porque ahora el contexto de la escuela en casa no es solo la escuela, no son solo los niños, sino que es todo el contexto familiar, donde está papá, donde está mamá, donde están trabajando, donde están los hermanos, varios en clases, varios trabajando. Entonces, este proyecto, esta nueva estrategia de Familias en Movimiento, lo que consistía era en realizar retos semanales.
Entonces, estos retos semanales consistían en diferentes retos, diferentes metodologías al gusto de todos, donde se utilizaba música y movimiento. Esto con el fin de que estos retos se basaran en las destrezas básicas motoras que comentó el compañero Emanuel, lo cual es muy importante en el desarrollo de los niños. Entonces, debemos seguir avanzando. El proyecto no se paralizó con los centros educativos. Fue un gran reto para nosotros ver cómo llegábamos a los niños, porque igual no teníamos el contacto de la maestra. Las maestras apenas estaban teniendo sus primeros pasos de cómo contactar a los niños, muchas limitaciones de internet, entonces quisimos utilizar redes sociales, que ahorita está muy de moda, los padres de familia tienen acceso, entonces quisimos implementar retos con retos activos semanales para que los niños y su familia los implementaran en casa. ¿Cuáles serían esos retos? ¿Qué retos puedo yo implementar en casa para poner a la familia en movimiento? No solo a niños y niñas y adolescentes, también a mamá y a papá, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Bueno, si visitan la página en Facebook, Familias en Movimiento, ahí están 10 retos que nosotros implementamos. Igual se le pueden hacer modificaciones, pero esos retos consisten en baile, el salto de la cuerda, coreografías, cosas básicas que pueden hacer desde los pequeños a los grandes y compartir en familia. Son retos cortos y quiero hacer énfasis en esto. Nosotros desde casa no podemos, como adultos, no podemos considerar que los niños van a hacer el mismo ejercicio que hacemos los adultos. No, ¿por qué? Porque la naturaleza del niño es moverse constantemente. Ellos todo el día pasan en movimiento, esa es la naturaleza del niño. Los adultos, conforme avanzamos en edad, vamos adquiriendo nuevas destrezas y nuevas formas de vida. Entonces, yo como mamá no puedo pretender que mi hijo haga una hora de baile. Si yo hago en casa un video de una hora de cardio dance o de zumba, yo no puedo pretender que mi hijo o mi hija va a estar conmigo haciendo esa hora de esa clase conmigo, porque eso no es algo realista. Los niños hacen 5 minutos, 10 minutos, se despistan y después vuelven a hacer. Esa es la naturaleza del niño. Ellos no lo hacen continuo, el ejercicio es discontinuo. Entonces son pequeñas diferencias entre adultos y niños que hay que considerar desde casa. Entonces estos retos son retos cortos, pero son retos dinámicos, interactivos, que tienen música para que no se haga tan aburrido y que pueden ser en familia varias veces al día y varias veces a la semana. Inclusive se promueve que hagan sus propias coreografías o que si no les gusta la música que tiene el reto, que usen una música a su gusto. Entonces, estos pequeños retos lo que hacen es, primero, mantener a los niños en movimiento y segundo, que se involucre toda la familia. ¿Por qué? Porque la pandemia no solo trae cosas negativas, la pandemia también nos trae cosas positivas. Y si todo el entorno del niño cambia y si todo el entorno familiar cambia, pues todos vamos a cambiar y todos vamos a mejorar. Entonces, lo que hablaba mi compañero Manuel de los apoyos sociales, ahorita en pandemia es súper indispensable, debido a que el modelaje, ser modelo para los niños, si los niños ven que como adultos nos estamos moviendo, ellos van a tener más ganas de moverse y van a tener mayor autoeficacia, que es ese sentimiento de logro de poder hacer la actividad física, porque estoy viendo mi modelo, que es mi padre, mi madre. Y el apoyo del acompañamiento y el apoyo emocional es muy importante, recalcar a los niños que ellos pueden, que no es solo muévase, no esté sentado viendo tele, no esté jugando, es movámonos, hagámoslo. Entonces, darles ese acompañamiento y es un beneficio para todos como familia, mejorar. Claro, y en este punto me quería detener brevemente, que es muy importante. La gente tiende, sobre todo las personas adultas, tendemos a relacionar actividad física solo con ejercicio programado, ¿verdad? Salir a caminar, salir a correr, salir a andar en bicicleta, ir al gimnasio, hacer spinning, o sea, ¿verdad? Como ya la parte del ejercicio como tal, pero no vemos que en realidad la dinámica de la actividad física es más integral y que está presente en todos los momentos de nuestra vida y que hay muchas actividades físicas que nosotros podemos hacer dentro y fuera de casa para mantenernos en movimiento. Sí, por supuesto. Y el hecho de compartir y tener esa motivación de que todos estamos moviéndonos a todas horas, porque si lo vemos, en pandemia estamos en casa, el espacio para movernos
es pequeño. Entonces, si estamos en ese constante movimiento y organizando el tiempo y el espacio, que es muy importante, porque ahorita en condiciones de teletrabajo, pues para nadie es un secreto que las jornadas son extensas, pero tenemos que aprender a poner esos límites y a organizar el tiempo y el espacio. Entonces, el tiempo en el sentido de que, pues si mi trabajo es de 8 a 5, es de 8 a 5, mi familia va a respetar ese espacio en el que yo voy a estar concentrada trabajando, pero después de las 5 necesito organizar un espacio para compartir en familia, para motivar a los niños, para motivar a los adolescentes, para como adultos también motivarnos a movernos, porque muchas veces nos ganan las excusas y ahora estando en casa mucho más. Que pereza, no tengo espacio, no tengo tiempo, pero es cuestión... Está lloviendo. Está lloviendo. Pero es cuestión de organizarnos y hacer el propósito por lograrlo. Y si sabemos que no es un bien individual, sino un bien colectivo, con mayor razón, hay muchas probabilidades de que un niño obeso sea un joven y un adulto obeso. Eso nos dice la ciencia. Sin embargo, si nosotros actuamos a tiempo, podemos modificar esas conductas. Y el disfrute de la actividad física o el ejercicio es indispensable para eso, para mantenerme. Ahorita muchas personas se enfocan en que sí, los factores de riesgo, que la obesidad, entonces voy a empezar a hacer ejercicio porque necesito bajar de peso y está bien, pero sería mucho mejor si podemos como adoptar un estilo de vida. No es solo por ahorita, no es solo por la pandemia, no es solo porque es un factor de riesgo, sino es porque necesito estar saludable de toda mi vida, necesito mantener ese ritmo, necesito comer bien y no es restringirse, es saber comer, mantener el equilibrio, igual con el ejercicio. No es ahorita matarme a hacer 4 horas de ejercicio porque como estoy obeso necesito bajar de peso por el factor de riesgo, no, es disfrutar la actividad física, ir progresivamente, paso a paso. Cambiar hábitos, como dice Ligia Solís, quien es docente de preescolar y trabaja en conjunto con la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano de la Universidad Nacional, con el objetivo de crear estrategias para eliminar malos hábitos, pero crear buenos hábitos al mismo tiempo, sobre todo hábitos alimenticios y de actividad física, para fomentar el ejercicio físico en las y los estudiantes, eso que necesitamos, ponernos a movernos para evitar el sobrepeso y la obesidad, entre muchas otras condiciones. La idea ha surgido más que todo porque se ha notado en los estudiantes de la escuela hábitos poco saludables, falta de ejercicio y se nota un poquito de sobrepeso en ellos y también de obesidad. Entonces fue una alianza que se hizo para que esto nos ayudara con la práctica de más que todo de ejercicio y también la escuela de movimiento también nos ha ayudado a fortalecer hábitos, ¿verdad? En charlas y entonces es un programa como muy completo donde nos enfoca lo que es tanto el movimiento necesario para el cuerpo humano como también algunos tips para que la persona coma más saludable. Fue muy bonito porque hubo mucha aceptación tanto de todo el personal o la población estudiantil. Es un trabajo muy, muy importante que favorece, ¿verdad?, la salud en las personas. Entonces, la comunidad estudiantil o los hogares, también a ellos se les insta. En el caso mío, el año pasado estuve trabajando muy harto con 2 años, sí, más o menos, de trabajar harto, aunque estuviéramos en pandemia, pero siempre tuve contacto con las compañeras de escuelas en movimiento y ellas me favorecieron una serie de actividades que las implementábamos en las clases virtuales. Punto muy importante, el tema alimenticio. Antes, ¿verdad? Antes del COVID, la gente tenía horarios, ¿verdad? En los trabajos o en las escuelas, sobre todo chicos, chicas y adolescentes tenían como horarios, ¿verdad? La entrada, que el recreo, que la hora del comedor, ¿verdad? Otro recreo, la salida, la hora del almuerzo, etcétera.
¿Se vino a romper esto con esta nueva dinámica que tenemos en el marco del confinamiento por la pandemia? Bueno, el tema de la nutrición no es nuestro ámbito, pero yo considero personalmente que en algunos casos sí, pero volvemos a lo mismo de la organización del tiempo. Pues el tema de la alimentación también es organizarnos, es adaptarnos a una nueva realidad. Ya no estamos en la oficina, estamos en la oficina en casa, en la pequeña oficina, pero tenemos que entrar en ese rol de seguir los mismos tiempos de alimentación, de tratar de hacer como la misma línea y aprovechar que estamos en casa para comer comida en casa más saludable, porque tal vez cuando estábamos en la oficina, en el trabajo, tal vez consumíamos más comida chatarra. Ahora en casa tal vez eso se ha disminuido, pero esto es muy relativo porque depende del estilo de vida familiar. Quizás hay muchas familias que quisieron hacer ese cambio, pero habrán otras familias que no. Quizás solo mandan a traer comida chatarra. Entonces eso es muy relativo porque depende mucho del estilo de vida familiar. ¿Y cómo cambiamos ese estilo de vida en la familia? Sobre todo en niños, niñas y adolescentes que son tan dados a aplicar lo que no deben. Bueno, ¿cómo cambiamos eso? Va a depender mucho. Por ejemplo, después de que nosotros implementamos Familias en Movimiento, el segundo semestre del 2020 quisimos implementar escuelas activas móviles, una segunda modificación de escuelas en movimiento. Entonces, escuelas activas móviles, ¿a qué se refiere? A las escuelas en casa. Entonces, sabemos que en el segundo semestre del 2020 había una mejor organización de clases. Ya las maestras y los niños tenían un horario de clases, nos conectamos a tal hora, la otra clase es a tal hora. Entonces, quisimos implementar con las maestras pequeños recreos activos. Entonces, la maestra daba una clase 20 minutos, un recreo activo de 10 minutos y después la maestra continuaba con sus clases. Entonces, seguimos el mismo rol de la escuela, del centro educativo, donde los niños estaban en clase, salían al recreo y después volvían a clase. Quisimos implementar eso para ver qué funcionaba, porque es un periodo de pandemia donde nadie sabe cuándo va a terminar, qué hacer, porque es algo nuevo para todos. Entonces, hemos seguido implementando esas estrategias y trabajamos con los niños en esos pequeños recreos de 10 minutos de destrezas básicas motoras. Entonces, esos recreos tenían una estructura, un canto jocoso, después una actividad de destrezas básicas motoras, la implementación de los retos que hicimos en Familias en Movimiento y después un espacio de relajación para que el niño continuara en clases. Entonces, con este nuevo estudio, estamos estudiando, está todavía en proceso de estudio, las variables de autoeficacia, disfrute y el nivel de actividad física en periodo de pandemia. El gran enemigo de la actividad física, y sobre todo en estos tiempos, es precisamente los dispositivos electrónicos. Si ya antes para padres, madres y otros, ¿verdad?, y educadores, eso era un problema, ¿verdad?, mantener a los niños, niñas y adolescentes alejados de los dispositivos suficiente tiempo para que se dedicaran a otro tipo de actividades, sobre todo actividad física. Me imagino que ahora con el confinamiento, pues esto es un poco más difícil, porque pasamos casi que 24/7 pegados a algún tipo de dispositivo, sea el teléfono, sea la computadora, sea el televisor o cualquier otro. Sí, por supuesto. Si bien en tiempos de pandemia la tecnología viene a jugar un papel muy importante porque es lo que nos ha mantenido en comunicación, sí, durante este tiempo, es responsabilidad de los padres ponerle límites a los niños. Y cuando hablo de que los padres le ponen límites a los niños, no es solo decirle, mi chiquito, ya deje el celular, y el papá por allá todo el día con el celular. Sí. No, porque volvemos a lo mismo de los apoyos sociales, el modelaje. Entonces, ¿qué hacemos? Pues si ya todo el día estamos con el celular, dejemos el celular, la computadora un ratito, desconectémonos y compartimos en familia. Un juego, por ejemplo, escondido. Es un juego muy común que jugaban los niños en los centros educativos, escondidos con sus compañeritos. Ahora los compañeritos no están porque cada quien está en su casa con sus familias. Entonces, ¿qué tal si en 10 minutos jugamos escondido como familia? Entonces, son pequeñas estrategias que podemos ir implementando en casa que nos hagan ponernos en movimiento, pero también desconectarnos un ratito de los medios tecnológicos. ¿Por qué? Porque eso va a traer otros problemas de salud.
adicciones, problemas visuales. Entonces, es saber aprovechar los medios tecnológicos, pero todo con medida, porque todo en exceso es malo. Y volvemos con el tema del modelaje, qué importante, porque qué sin gracia, ¿verdad? Decirle a un niño o niña, ya, deje la tableta un rato, vaya a jugar bola a la cochera, aunque sea una mini cochera, pero algún campito habrá ahí para jugar bola. Sí, pero qué aburrido jugar bola solo. Si Exactamente. papá y mamá no vienen a jugar conmigo y siguen pegados al aparato, entonces ya no hay disfrute ¿verdad? Para el niño o la niña es como, qué aburrido, voy a hacerlo como porque me mandan 10 minutos y luego me vuelvo a ir a buscar el aparato. Exactamente, y esto aplica para todo, alimentación, ejercicio, límites, porque yo no puedo decir a mi hijo, coma bien, haga ejercicio, y yo por otro lado no estoy aplicando eso, porque él más allá de escuchar lo que yo le digo, es lo que él ve, entonces si él ve que mamá y papá comen bien, si él ve que mamá y papá hacen ejercicio, si él ve que comparten, que me motivan, porque eso es súper importante. Motivar a los chiquitos no es solo como vaya, juegue, es Sí. Vea, usted es capaz, porque a veces tal vez los adultos tienen limitaciones y tal vez no puede correr o no puede hacer ciertos movimientos, pero o sea, a nivel emocional, el motivar al niño, el reforzarle que usted es capaz de hacerlo, que usted puede hacerlo, es muy importante para los niños y a veces eso se deja de lado y ahorita con el teletrabajo y el corre diario se ha dejado mucho de lado, es como estoy trabajando, vaya a jugar, estoy trabajando, vaya, haga esto, pero no, o sea, también está el trabajo y está la familia. Entonces, si todos nos involucramos y compartimos, va a ser mucho mejor. Y un punto bien importante es que todo esto se traduce en una mejora en la calidad de vida, ¿verdad? Si tenemos buenos hábitos de todo tipo, pero también tiene un impacto bien importante en la construcción de la autoestima del niño, la niña y el adolescente. Sí, por supuesto. Ese sentimiento de que él es capaz, de que él lo puede hacer, va a ir reforzando muchas cosas, que él va a llegar a ser un joven y un adulto joven con mayor seguridad de que él puede hacer las cosas. Y todo esto va a incrementar la autoeficacia y va a hacer que el niño siga realizando actividad física durante sus años. ¿Por qué? Porque eso está reforzado. Sí, ahora, ¿qué consejos podríamos darle prácticos a la gente que nos acompaña con su audiencia en el sentido de cómo construir una rutina familiar saludable? Ok, ¿cómo construir una rutina familiar saludable? Pues bien, hay tiempo, ahorita en tiempo en casa, hay tiempos donde papá está trabajando, niños están en clases, pero debemos encontrar un espacio donde nos encontremos y hagamos actividades en familia, donde compartamos, ya sea, tal vez hay actividades un poco menos pasivas, como pintar, pero igual eso nos ayuda mucho porque ahorita los niveles de estrés y de ansiedad están muy altos. Entonces, quizás no es que vamos a tomar media hora, una hora para estar en movimiento, porque eso no es real. Como les digo, en niños eso no es realista. Entonces, ¿qué tal si pintamos 10 minutos y 10 minutos hacemos una actividad más de movimiento? Esos pequeños cambios van a ir ayudando. Igual, ahorita las zonas comunales están cerradas, pero podemos ir a caminar con las burbujas sociales, que son la familia. Entonces, si a mí me gusta caminar, podemos salir a caminar. Si vamos con los niños, no vamos a ir a caminar distancias largas porque los niños no van a aguantar ese ritmo. Pero igual, ahorita lo que tenemos que ver es un tema más de despeje mental, de que estamos todo el día en la casa y es muy cansado. Entonces, podemos salir a caminar una distancia corta, 1 kilómetro, despacio, viendo los árboles, viendo los animalitos, y eso nos va a ayudar un montón a despejar nuestra mente. Cuando volvemos a casa, es súper importante hidratarnos, ¿verdad? Comer algo saludable y si tenemos más tiempo, seguir desarrollando actividades juntas en familia. Ese último punto es bien importante, hacer como una lista y checar qué es lo que estamos haciendo bien y qué deberíamos cambiar desde lo más básico que es, ¿verdad? La distribución de las comidas, la hidratación, si estamos desarrollando alguna actividad física en los descansos que tengamos en la jornada. Sí, claro, porque lo más importante es hacer conciencia de qué estoy haciendo, cuál es el rol familiar que estamos haciendo, qué podemos cambiar y qué podemos mejorar.
Entonces, si yo salgo del trabajo a las 5 de la tarde me desconecto y dejo la computadora, ¿qué hago yo de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9? ¿Qué hago yo esas horas? ¿Me siento a ver televisión? Abro la refri a cada rato a ver qué me como. ¿Qué hay ahí? Ajá, o sea, son cosas que están pasando, están Exacto. pasando en los hogares, y no solo en los hogares costarricenses, sino que por el resto del mundo. Pero entonces, hacer conciencia de qué hago yo en mi tiempo libre. Paso en redes sociales horas, que esa es otra realidad, pasar en redes sociales. Entonces, hacer conciencia de cuánto tiempo me toma estar en redes sociales, estar viendo televisión, y cuánto tiempo estoy yo en movimiento. Muchísimas gracias, Gretel Villalobos, por sus consejos. Esperamos de verdad que las familias costarricenses se sienten a pensar, bueno, qué estamos haciendo bien y qué podríamos mejorar para tener una mejor calidad de vida, mayor actividad física, una mejor alimentación, pero sobre todo compartir más en familia esos pequeños espacios que podamos irle robando a la jornada, ¿verdad?, del trabajo, el teletrabajo, de la teleeducación, ir abriendo esos espacios para que sobre todo podamos compartir en familia, compartir alimentos saludables, compartir actividades que nos desestresen, pero sobre todo para fortalecer ese vínculo familiar y crear, como decían las y los compañeros que nos acompañaron hoy, familias más saludables que se traducirán pues en comunidades más saludables más adelante. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Una Mirada. Le invito a buscar más información en www.unacomunica.una.ac.cr, en nuestros perfiles de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram como Una Comunica. Muchas gracias, le esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.